Entonces, Tony, ¿crees que los demonios son los espíritus de los Nephilim? Voy a defender firmemente esa postura. Creo que esa palabra está relacionada con eso, sí. No trato mucho ese tema en el libro, lo menciono más desde otro enfoque. ¿Cuál era el propósito? ¿Qué intentaban lograr los Nefilim y esos seres angelicales? ¿Qué busca hacerlo demoníaco y Satanás hoy? Y uso Babilonia como el marco para el sistema de rebelión contra Dios que ha existido desde la caída de Lucifer hasta el fin de los tiempos. Cuando Dios realmente se refiere al sistema que se levanta contra él y al pináculo de ese sistema, lo llama Babilonia. En Apocalipsis 17 y 18. Bienvenido a Destiny Image. Soy Tony Merkel y si es tu primera vez aquí, también es la mía. Soy el anfitrión del podcast Confessionals y me pidieron presentar a Troy Black aquí en NRB. ¿Cómo estás, Troy? Muy bien, un gusto conocerte. Esta semana, Tony, me alegra mucho estar aquí. Esto es increíble, ¿verdad? Ha sido genial, ha sido divertido. Hay mucho aquí y es difícil concentrarse. Pero Troy, acabas de sacar un libro ahora. ¿Este libro ya salió? Ya salió, sí. Entonces, el misterio de la Nueva Babilonia es de Destiny Image y tú lo escribiste. ¿Qué te inspiró a hacerlo? Parte de la inspiración viene de palabras proféticas que recibí en años recientes. Y para aquellos que son nuevos en mi contenido, la manera en que presento la profecía es como un don espiritual, ya sabes, guiado por la voluntad del Espíritu Santo, y trato de hacerlo bajo las directrices de 1 Corintios 14. Así que digo, oye, esto es lo que escuché. Tú pruébalo, tú pésalo, ya sabes, si no se alinea con las escrituras, si no se alinea con lo que el Espíritu Santo te está diciendo, simplemente deséchalo, ¿sabes? O si no recibes una confirmación al respecto, simplemente déjalo a un lado. Tú. No tienes que tratarlo como algo que debas obedecer de inmediato o algo así. Todos los creyentes en Jesús podemos oír al Espíritu Santo, como dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz. Todos tenemos una relación personal con Él y quienes escuchan proféticamente, que creo todos los creyentes pueden hacerlo, no están destinados a ser la voz de Dios para nosotros. Dios es quien debe ser la voz de Dios para nosotros, ya sabes, porque tenemos una relación con Él, ya sabes. Pero están destinados a ser una ayuda, ya sabes, o un ánimo. Están destinados a edificar el cuerpo. Es una herramienta, ya sabes, los dones del Espíritu son herramientas que Dios nos permite usar. Así que presento todas las palabras que escuché y que compartí en el libro, las presento desde esa perspectiva. Me gusta decir eso, pero la palabra que escuché y que me preocupó mucho cuando la escuché fue, el espíritu de los Nefilim nunca dejó la tierra. Y luego el Espíritu Santo continuó diciendo que puedes ver sus efectos básicamente en cualquier cosa que sea actividad demoníaca, como que puedes ver ese mismo espíritu en acción. Y yo estoy escuchando eso y eso es una paráfrasis, pero lo estoy escuchando. Y estoy como, Señor, ¿qué significa eso siquiera, verdad? Como, ya sabes, y yo había escuchado sobre los Nefilim antes de eso, ya sabes, había leído Génesis capítulo 6 y ya sabes, sabía un poco al respecto, pero no mucho. Y honestamente, ni siquiera estaba seguro de cuál era mi postura sobre la interpretación de Génesis capítulo 6. Sí, no, realmente no sabía. Es esto, había gigantes reales, ya sabes, había seres realmente infundidos espiritualmente en la tierra, ya sabes, que tenían un ADN mezclado o algo así, o era solo un cuento de hadas, o era solo, ya sabes, así que yo todavía lo veía desde esa perspectiva, así que requirió mucha investigación, mucha indagación profunda, y también simplemente esperar en el Señor. Y recibí algunas otras visiones, algunas otras palabras que también influyeron en eso, ya sabes, hasta que finalmente llegué al punto en el que pude escribir este libro, y fueron muchos años para llegar aquí. Y quiero tocar muchos temas en este momento, pero una de las cosas que mencionaste sobre la palabra profética, es fundamental que quienes escuchan verifiquen todo con el Espíritu Santo. Si alguien te da una palabra profética, preséntala al Espíritu Santo y deja que Él te guíe. A veces la palabra profética no es falsa, solo no se ha cumplido aún. A veces la gente dice, siento que el Espíritu Santo me habla. Consulta al Espíritu Santo y verás que suele poner cosas en tu camino. 5 años después, comprendes que esa fue la palabra profética. Se trata de obedecer al Espíritu Santo, como ahora haces, lo cual es increíble. Los Nefilim y el espíritu de los Nefilim nunca se van. ¿Cómo lo haces tú? Tú y yo estábamos hablando fuera del aire. ¿Cómo defines ese aspecto de las cosas? Sé que en el libro no hablas del aspecto físico. ¿Cómo? Tal vez el regreso de los Nefilim, ya sabes, pero tal vez si nunca se han ido, no necesitan regresar porque su espíritu siempre ha estado obrando. ¿Eso es lo que estás diciendo? Esencialmente, ¿cuál es tu postura, Tony, sobre que los demonios sean los espíritus desencarnados de los Nefilim? De nuevo, estoy totalmente de acuerdo con eso. Eso es lo que tú... Sí, así que creo que esa palabra que escuché tiene que ver con eso, ya sabes, creo que sí, absolutamente sí. Realmente no toco mucho ese tema en el libro, más bien lo abordo desde el punto de vista de cuál era el propósito. ¿Qué buscaban los Nefilim? ¿Cuál era la intención de esos seres angelicales?
¿Qué busca hacer lo demoníaco o Satanás hoy? Y usó Babilonia como el marco para el sistema de rebelión contra Dios que ha existido desde la caída de Lucifer hasta el fin de los tiempos. Cuando Dios realmente se refiere al sistema que se levanta contra él y al pináculo de ese sistema, lo llama Babilonia en Apocalipsis 17 y 18. Y es genial que estemos hablando de profecía en este momento porque yo presento la profecía casi como un antídoto al conocimiento que construyó ese sistema. Así que déjame darte un ejemplo de eso porque probablemente ya sabes un poco hacia dónde voy. Pero la antigua cultura de Babilonia solía jactarse, históricamente hablando, de que venían de los dioses, especialmente los reyes. Cualquiera que fuera de la realeza en Babilonia se jactaba de que eran del linaje de estas criaturas parecidas a dioses que existieron antes del diluvio. Y eso era así, ya sabes. Y también está la discusión sobre lo que pasó antes y después del diluvio, todo eso, y hablo de eso en el libro. Ellos tenían esa jactancia, y si revisas sus historias verás que llamaban distinto a los Nefilim. Pero en realidad, creo que es una historia de Gilgamesh, de hecho, que habla sobre cómo había este conocimiento secreto que los dioses dijeron que había pasado a los hombres a través de estas criaturas, ya sabes, a través de estas criaturas parecidas a dioses, mitad dios, mitad hombre. Y ese conocimiento se preservó incluso durante el diluvio, y ahora Babilonia todavía tenía algo de ese conocimiento. Por eso lograron ser la ciudad más grande del estado-ciudad y la cultura más grande que existió. Inventaron muchas cosas que atribuimos a los griegos. Aún hay hallazgos arqueológicos recientes donde la gente se sorprende, como con la trigonometría. Creíamos que los griegos inventaron esto, pero los babilonios ya lo usaban. La gente se pregunta cómo sabían y cómo se perdió esa información. Bueno, ya sabes, mucha gente cree, ya sabes, y si ves algunas de las historias extrabíblicas sobre los Nefilim, es como, bueno, había un intercambio de información ocurriendo, ya sabes, era como, ok, vamos a procrear. A cambio, te daremos conocimiento sobre la vida después de la muerte y lo oculto. Te vamos a dar conocimiento de la ciencia y todo eso, ya sabes, y esa es una forma de verlo, y eso es, ya sabes, y no todos los estudiosos toman esa perspectiva. Pero si lo ves como un marco de referencia, ves que eso mismo sigue ocurriendo hoy en día. Entonces, si yo, como cristiano, digo no, escuché a Dios y ahora tienes que creer esa palabra, pase lo que pase, porque soy un profeta o lo que sea, ¿qué estoy haciendo? Bueno, en realidad estoy llevando el mismo espíritu que llevaban los babilonios. Nosotros tenemos la palabra, tenemos el conocimiento de los dioses y por eso somos la mejor cultura de la tierra. Y de hecho ellos se veían a sí mismos como las mejores personas de la tierra y todos los demás estaban destinados a servirles. En cierto sentido, eso sigue pasando hoy en día. ¿Cuál es la lucha? Solo observa nuestra cultura en línea porque luchamos. Es por la justicia, ¿no? Nada es justo, solo intentamos llevarlo al máximo. ¿Sabes? ¿Y quién realmente tiene la razón sobre este tema? ¿Sabes? Y que es una guerra de información, ¿verdad? Y estamos viviendo en la era de la información y hay una autopista de la información. Y está construida de la misma manera que se construyó en aquel entonces, está construida sobre el problema del orgullo, está construida sobre el orgullo. Nosotros sabemos más, yo sé mejor. Lamentablemente, esto también llegó a la iglesia. Nuestra mayor arma como cristianos es la humildad, admitir que no lo sabemos todo y que servimos a un Dios que sí lo sabe. Yo solo soy humano. Mira a David, ¿qué hizo Dios? Quedaron gigantes sin eliminar, ¿no? Y Dios levanta a David. Y tienes a Saúl que dice, si quieres ir a vencer a este gigante, sabes lo que tienes que hacer. Tienes que ponerte esta armadura para ir a pelear contra ese gigante. Y tienes lo que tienes. El reino de la oscuridad maldice a Dios desde Goliat y dice, no puedes vencerme, eres un perro. ¿Por qué mandarías a un perro contra mí? Luego, imagina, está el reino de la luz y el rey Saúl diciendo que debes usar esta armadura, ¿sabes? Lo tienes del mundo y de la iglesia, pero es el mismo sistema y conocimiento. David decía, Dios está conmigo, el mismo que me ayudó con el león y el oso me ayudará hoy. Para mí, esa es la solución para el mundo actual. No se trata de la denominación, estructura de la iglesia o conocimiento. Lo hicimos así mucho tiempo, o así era como Dios actuaba antes. Es como, ¿qué dice el Espíritu de Dios hoy, verdad? Y estoy siendo obediente a eso, ¿verdad? Y estoy caminando en fe o estoy caminando en miedo. ¿Tiene sentido? Eso tiene mucho sentido. Y para aclarar al público, no estamos diciendo, y estoy seguro de que tú no estás diciendo, que los libros extracanónicos deban ser parte del canon ni nada por el estilo. Pero hay evidencia sólida de que los escritores del Nuevo Testamento sí leyeron libros como el libro de Enoc, y puedes Puedes leer al menos el primero.
Gracias por aclararlo, ya que esto se refleja casi palabra por palabra en partes de la Biblia, como el libro de Judas. Así que siempre vi ese tema como algo en lo que es como, ok, si los escritores antiguos no eran tontos y leían cosas que estaban leyendo. Lo comparo con los cristianos modernos. Caminamos en la fe, leemos la Escritura y pedimos al Espíritu Santo ayuda para entenderla. Consultamos comentarios de Rick Renner, teólogos y eruditos para comprender mejor la Escritura. Es una situación similar, donde estos autores antiguos leían el libro de Enoch y textos extracanónicos. Eso formó su cosmovisión bíblica y les permitió escribir lo que hicieron. Así que prefiero no aceptar cosas extrabíblicas como verdad espiritual. No lo considero así, pero sí como un apoyo histórico para la narrativa bíblica, ya que ellos los veían como libros históricos. O, ya sabes, son confiables hasta cierto punto, entonces, ¿por qué no puedo ver lo que dice e intentar ayudar a armar el rompecabezas? Y es solo que tiene que haber esta precaución cuidadosa mientras avanzas por estos caminos, ¿verdad? Muchos de estos libros extracanónicos son engañosos y ni siquiera fueron escritos por quien dicen, ¿verdad? Así que tienes que investigar las cosas. Como sabemos que partes del primer libro de Enoch están en las Escrituras, sabemos que su autor leyó a Enoch. Además, hay que filtrar la información. Y la cosmovisión bíblica de, o debería decirlo así, la narrativa de que los demonios son los espíritus muertos de los Nefilim. La antigua cultura judía cree firmemente en eso. Y a medida que avanzamos en el tiempo, nosotros como sociedad nos hemos alejado cada vez más de esta comprensión sobrenatural de dónde venimos. Así que nos hemos alejado de este tipo de cosas. ¿Y estás familiarizado con el Dr. Miguel Heiser? Sí, el Dr. Miguel Heiser hizo un trabajo tremendo al traer de vuelta la cosmovisión sobrenatural bíblica al primer plano, y he estado muy agradecido por su trabajo ahora. Mencionaste otras palabras proféticas que recibiste también para este libro. ¿Podrías hablar un poco sobre eso? Te voy a contar una palabra de conocimiento que recibí, la cual me sorprendió cuando la recibí. Fue la noche en que finalmente dije, sabía que el Espíritu Santo seguía diciéndome, como tienes que escribir este libro, tienes que escribir este libro. La noche en que dije, está bien, Leslie se fue, ya sabes, tengo la casa para mí solo, los niños están dormidos, no tengo nada que hacer, me voy a sentar y empezar a escribir este libro. Puse mi laptop en la mesa y antes de sentarme escuché al Señor decir, el nacimiento del Internet, 1969. Wow. Y yo pensaba que creía que el Internet se creó en los 80 o 90, pero no sabía cuándo. Y me senté, lo busqué en Google y apareció un artículo sobre el Internet. Y esto es una paráfrasis, pero el Internet comenzó con un choque o una explosión en 1969. Me sorprendí y pensé, Señor, debo escribir este libro. Como que esto es una señal, ¿sabes? Y eso fue solo para mí personalmente, pero yo pensaba, esto es una locura, ¿sabes? Y ahí fue donde empezó, así que hay muchas conexiones interesantes con el Internet y cómo comenzó, así que te daré una, ¿de acuerdo? Y la razón por la que lo menciono es para mostrar que muchas veces hay una guerra espiritual ocurriendo detrás de escena que ni siquiera reconocemos. Y Dios puede usar cosas como el Internet, Dios puede usar cosas como la inteligencia artificial, ya sabes, todo esto, absolutamente. Y creo que necesitamos usarlo para el Evangelio, ¿verdad? Por supuesto, pero Dane, igual que Daniel en Babilonia, no se volvió como ellos. Dios usó a él y sus amigos para predicar la verdad al rey babilonio e influir en toda la nación, ¿verdad? Dios no dijo, corre Daniel, escapa, dijo, mantente firme y usa el lugar y las herramientas que te he dado. Bien, entonces el telégrafo fue inventado por Samuel Morse. Samuel Morse. Entonces, ¿quién? De ahí surge el código Morse, llamado así por su creador. Es un dispositivo poco conocido que funciona con puntos y rayas al golpearlo. Así lo usaban. Fue el primer medio de comunicación rápida a distancia para cualquier texto. Ahora personas transmitían esos mensajes. Era una forma muy temprana de Internet, 125 años antes de la primera conexión real. Sí, ¿y qué dijo él? ¿Cuál fue la primera palabra o frase usada? Él dijo, ¿qué ha hecho Dios? Eso fue lo primero enviado por telégrafo. Es una pregunta, pero más bien una explicación. Es como decir, esto es increíble, solo Dios pudo hacer esto. ¿Qué opinas?
Sí, la Torre de Babel. Vamos a llegar al cielo sin Dios. Esto es tan grandioso. Solo Dios pudo haber hecho esto, ¿no? Pero él pudo haber querido decir otra cosa. En realidad es una cita directa de Números 23. Y es donde Balaam está profetizando sobre los hijos de Israel, y le están pagando para profetizar maldad, pero no puede, ya sabes, tiene que profetizar bien porque Dios está controlando su boca, ¿verdad? Este profeta intenta decir esto. Es una cita. ¿Qué ha hecho Dios en las Escrituras? Y hay una respuesta bíblica a esa pregunta bíblica. 125 años después, cuando se envió el primer texto por Internet, intentaron enviar, era una red llamada ARPANET. Solo estaban a unas millas, pero eran los primeros routers creados y los unieron con cables de red. Y solo estaban pensando, tenían esta idea loca y fue en 1969, wow. Intentaron enviar solo la palabra login, dijeron enviemos solo login. Las computadoras eran tan lentas que se cayó tras las primeras dos letras y solo enviaron eso. Low en realidad es un término bíblico que se encuentra principalmente en la antigua versión King James. Significa mira y ve o he aquí. Wow. Así que la pregunta espiritual detrás de escena que se hizo durante siglos fue, ¿qué ha hecho Dios aquí? Obviamente fue el hombre, y creo que había otra fuerza espiritual detrás. No digo que Dios no pueda usarlo. Y luego la respuesta, un par de cientos de años después, fue, mira y ve, ven a mirar y ver. ¿De qué se trata el Internet? Se trata de la madriguera del conejo. Sí, ven a mirar y ver. Ahora tienes una pregunta. Tú, ahora, la inteligencia artificial lo ha hecho aún más fácil. Ven y mira, todo estará bien. Saldrás y nunca sales, te absorbe y vas a lo siguiente. ¿Cuántas veces nos hemos desvelado leyendo sobre algo en Wikipedia o Gracopedia y nunca salimos del agujero del conejo? Es como, bueno, necesito más información, necesito más, necesito más. Es una de las trampas del diablo. La información no es mala, es buena, como dice la palabra. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. La información no es mala, pero ¿a quién hemos hecho nuestro rey? ¿Es Dios nuestro rey? ¿La información es nuestro Dios o confiamos aún sin saber? Esa es la diferencia. Cuando no entiendes, ¿aún estás dispuesto a apoyarte en Cristo? Sí, o sea, eso es una parte enorme cuando se trata del libro que escribiste, las palabras que has recibido. Estoy seguro de que ya investigaste sobre los ángeles caídos y hasta lo mencionaste. Enseñar a la humanidad cómo hacer cosas como ¿sientes que el Internet, la inteligencia artificial, crees tú, al menos si no directamente de ellos, pero proviene de la tecnología de los ángeles caídos? Entonces, lo que creo después de escribir este libro es, creo que es más bien así. El diablo sabe lo que viene hasta cierto punto porque conoce la tecnología disponible, han tenido mucho más tiempo, ellos tienen más recursos y conocimiento que nosotros, así que poseen ese saber. Él no ve el futuro como Dios, pero puede adivinar un poco. Él sabe qué estructura necesita para lograr lo que quiere. El diablo es un estafador y puede ver lo que dice el Apocalipsis, así que sabe lo que pasará. Él dice que para llegar ahí también usa eso, así que debemos hacer lo mismo. Por eso creo que hay una influencia demoníaca detrás, sinceramente. Sí, o sea, solo mira, ¿sabes de dónde vino la red mundial? ¿Gaby? ¿De dónde vino? ¿De CERN? Así es. Sí, es una locura solo pensarlo. Probablemente la gente ya conoce CERN, ya existe desde hace tiempo, como solo por el colisionador de hadrones y todo eso. Bueno, ¿qué es CERN? CERN. Crearon el gran colisionador de hadrones que ganó el récord Guinness mundial por ser la máquina más grande y compleja jamás construida. Sí, jamás, y ahora quieren construir uno más grande. ¿A qué te suena eso? De nuevo, la Torre de Babel. Sí, así es, porque es lo mismo, que la Torre de Babel fue parte de los orígenes de Babilonia. De ahí viene, ¿sabes? Y es como la herencia de Babilonia. Y si ves eso, esa era la misión de CERN, como vamos a crear esto, pero ¿por qué lo estaban haciendo? Bueno, CERN literalmente tiene en su sitio web su declaración de fe. Ya sabes que el Big Bang creó todo, Dios no existe. Mostraremos por qué Él no está ahí y lo probaremos. Básicamente dicen que van a disolver a Dios. No parece muy científico. No, no lo es. Sí, e incluso cuando su objetivo es llegar a la parte más pequeña de la materia de la que todo lo demás está hecho. Porque creo que si pueden llegar a la cosa más pequeña,
entonces podrían controlar eso y podrían hacer que vivamos para siempre. Exacto, sí, o sea, lo mismo que la Torre de Babel, como que si podemos llegar lo suficientemente alto, tal vez podamos evitar la próxima situación tipo diluvio, y entonces piensan que podríamos vivir para siempre y podríamos evitar que la gente muera, podríamos sanar, podríamos curar a las personas, podríamos crear superhumanos, podríamos cambiar el ADN para hacerte un gigante si quisiéramos. Lo que quieras hacer en ese punto, ya sabes, si puedes controlar. Lo más pequeño, y entonces lo más pequeño que han encontrado es una partícula de Higgs boson. Sí, y la llaman la partícula de Dios. Sí, porque están tratando de ser Dios, están tratando de fingir ser Dios. Bueno, en el CERN en 1989, un científico británico estaba trabajando para el CERN Uno de los proyectos en los que estaba trabajando era la World Wide Web. Estaba tratando de responder a la pregunta de ¿qué haces en línea? Porque ya habían creado esta estructura de Internet. Pero todo lo que podías hacer era enviar un correo electrónico, tenías que tener una conexión directa, no sabías, no había nada más que hacer. Y él pensó, bueno, ¿y si creamos una web? Entonces CERN produjo la World Wide Web y todavía puedes ver el primer sitio web que se creó, la primera página de inicio que se hizo y está disponible en el sitio web de CERN. Y puse un enlace directo a eso en el libro. Y mientras siga ahí cuando la gente lo lea, pero cuando yo lo vi, todavía estaba ahí y de ahí vino. Ya sabes, la World Wide Web vino de eso. Y la pregunta que hago ¿es esta una red que está destinada a mejorar a la humanidad? ¿Ese es realmente el propósito detrás de esto o el propósito era capturar a la humanidad? Como una araña atrapa a una mosca, ¿es esta red para atraparnos? Hay un poema antiguo, pero creo que ya se nos acaba el tiempo. Hay un poema antiguo, La araña y la mosca, que de hecho interpreté cuando estaba como en la secundaria. Y yo hacía las voces, ya sabes, yo era la araña enojada, y como ayúdame mosca, ya sabes, y yo hacía los personajes. Pero es un poema muy famoso y en el poema la araña sigue diciendo, sigue describiendo todos los tesoros que hay dentro de esta telaraña que tiene. Como tienes que entrar en este túnel que creé, y ahí está la telaraña que lleva adentro, y la mosca está como dudosa, como no sé si quiero entrar ahí. Estoy nervioso y la araña dice, entra, aquí hay tesoros y todo lo que siempre has querido. Así es el Internet hoy, y no solo el Internet, también es la cultura de Babilonia en el mundo actual. Todo lo que siempre has querido lo puedes tener en la puerta de tu casa, mañana. Olvídate del envío de 2 días, vamos a pasar al envío de un día, o sea, es el mismo día. Todo lo que siempre has querido, puedes tenerlo, toda la información que quieras, cualquier cosa que hayas querido ser, puedes simplemente serlo diciendo, ahora soy eso, sabes, cualquier cosa. Y las hormigas, y el problema es que ese poema termina muy triste, donde la mosca siente, está bien, déjame entrar, ¿verdad? Déjame ver. Y se la comen la bestia y la araña. Esa es la advertencia del libro, pero también es un aliento, porque aquí está la verdad. La buena noticia es que cada creyente, no tienes que ser un supercristiano, puedes ser solo un niño. Jesús dijo, entras al reino de los cielos volviéndote como un niño, solo sé un niño. Y puedes escuchar la voz de tu padre, ya sabes, y él dice, no entres ahí, hay algo mejor, ya sabes, y sí, ese es el llamado. Es como, fuimos hechos para estar en la presencia de Dios. Veo que has puesto tu corazón en este libro y transmites un mensaje en el que quieres que el mundo lo escuche. Ahora ya está disponible. Prólogo de José Z, una persona fantástica para escribirlo. José es un buen amigo mío, estoy seguro que también tuyo, lo quiero mucho. Entonces, ¿dónde puede la gente conseguir este libro? Lo puedes conseguir en Amazon, lo puedes conseguir en faithinflame.com. Creo que de hecho, si vas a mis videos de YouTube, encontrarás un enlace para un descuento en faithandflame.com. También lo puedes conseguir en Barnes Noble y prácticamente en cualquier lugar en línea donde se vendan libros. Genial, amigo. Recomiendo el libro de Troy, es increíble. Espero seguir conversando contigo. Él es Troy Black, yo soy Tony Merkel de The Confessionals. Gracias por acompañarnos.